Parashat Vaera. Nuestra parashá tiene varios temas que comienzan con la aparición de los ángeles a Abraham Avinu, el caso de Sodoma y Gomorra, el pacto que hace Abraham con Abimelech, la Akedah de Yitzhak en el final. Sin embargo, los últimos psukim de nuestra parashá nos enseñan un tema esencial, un tema fundamental, con profundidades que a veces no conocemos o que debido a que se encuentra casi al final no suele ser estudiado a fondo. Dice la parashá, dice la Torá en el Perek Chaf Bet, en el capítulo 22, desde el Pasuk Chaf, versículo 20, hasta el 24, lo siguiente. Es el final, ya el final de la parashá. Dice, Vaihi acharei adevarim haele. Fue después de estas cosas, Vayugat le Abraham lemor. Y se le dijo a Abraham lo siguiente, Ine yalda Milka. He aquí que dio a luz Milka, Gamhi también ella, Banim hijos, le Nahor ajija, a Nahor tu hermano. Inmediatamente Rashi, a la Makom, sobre este pasuk, nos enseña lo siguiente. Dice, Ajarea de Barima L, Bayugat, después de estas cosas, estas palabras. Siempre cuando la Torá nos dice fue después de esto, no necesariamente quiere decir de aquello que acabamos de leer. Obviamente en contexto cronológico sí, pero hay siempre algo más que está contenido dentro de la palabra Dvarim, Ajarea de Barima L. Y dice así Rashi para explicarnos. Beshuvó Mehara Moria. De lo que se está hablando es de el momento en que Abraham vuelve del Har Moria, del monte del templo, donde se realizó la Akedah. Allá Abraham Meharher. Abraham vino, comenzó a pensar. Veomer y dijo, Ilu allá beni shahut. Si mi hijo hubiese muerto, Kvar haya olech belobanim. Hubiese desaparecido sin haber tenido hijos. O sea, si es que Bemet, la Akedah, se hubiese cumplido según un supuesto plan original, entonces Yitzhak hubiese muerto sin hijos, porque todavía no se había casado, a pesar que ya tenía 37 años. Ayali le asió. Yo debía haber buscado alguna pareja para él, alguna mujer para él. Y ya mi venot Aner Eshkol Umambre, una mujer de las hijas de Aner Eshkol Umambre, que son los tres amigos que tenía Abraham Avinu, eran sus compañeros que vivían por allí cerca de Hebrón. Cuando estaba pensando en estas cosas, Abraham, Bisru Akadosh Baruch Hu, le anunció a Hashem Yitbaraj, Shenolat Rivka Bat Zugo, que había nacido Rivka, su pareja, o sea, la mujer que se iba a casar con Yitzhak. ¿Y qué pasa con Yitzhak mismo? Los Midrashim nos cuentan, o sea, nuestras tradiciones orales nos dicen que después de la Akedah, Yitzhak se retiró, entre comillas, del mundo, y esto está expresado en dos ideas. Una idea nos enseña que fue a estudiar a la yeshiva de Shen Yever, o sea, yeshiva se refiere al lugar donde en ese momento se estudiaba el espíritu, donde las personas profundas iban a recibir las enseñanzas espirituales, que se conoce como la yeshiva de Shen Yever, como el lugar de estudio, que queda en algún lugar de la Galilea, del Galil. Otra idea nos enseña que estuvo en el Gan Eden, o sea, en el paraíso, durante 3 años hasta que cumplió 40, cuando vuelve ya sea del lugar de estudio o ya sea del Gan Eden. En ambos casos lo que nos quiere enseñar estas tradiciones, es que inmediatamente después de la Akedah, Yitzhak como que desaparece, es cubierto por un tiempo en el cual él profundiza, estudia, alcanza elevaciones espirituales muy altas, porque
según lo que vamos a estudiar, va a tener que después casarse y formar precisamente, ser el segundo eslabón de la construcción del pueblo judío, de Am Israel, con el proyecto espiritual que Akadosh Baruj Hu le había designado. Entonces, cuando Abraham está pensando que del hecho de que todavía no estaba casado podría haber desaparecido sin hijos, en ese momento Hashem le anuncia que su hermano Nahor había tenido familia de la esposa de Nahor, que se llamaba Milcá. Como ya lo habíamos estudiado esto antes, Nahor se casó con Milcá y tuvo hijos. Y nos enseña inmediatamente la Torá quiénes son estos hijos. Dice, Et Utz Bejoró. El primero de los hijos que tuvo Nahor y a su esposa Milca fue Utz, su primogénito. Ve'et Buz, y después el segundo hijo, Buz, Ahiv, su hermano, el hermano de quién, de Utz. Bet Kemuel, el tercero, Kemuel Avi Aram, el padre de Aram, o sea, la persona que va a fundar, entre comillas, un pueblo entero, una familia, una tribu, etcétera, como queramos denominarlo, en el sector de Aram. Aram es la parte norte de la Mesopotamia. Ve'et Kesed, un cuarto hijo llamado Kesed, de donde van a originarse los Kasdim, los caldeos. Ve'et Chazó, Ve'et Pildash, Ve'et Itlaf, Ve'et Betuel, y también Betuel. En total tenemos Utz, 1, Buz, 2, Kemuel, 3, Kesed, 4, Chazó, 5, Pildash, 6, Idlaf, 7, Betuel, 8. Estos son los 8 hijos de la señora de Nahor, o sea, de Milcá. De la misma manera que Jacob Avinu, más adelante, va a tener 8 hijos de sus señoras, o sea, entre Lea y Rachel, las Gevirot, las señoras, va a tener 8 hijos. De la misma manera, Nahor tuvo 8 hijos de su señora. Y el último de ellos fue Betuel. Y Betuel yaladet Rivka. Y Betuel fue él el que engendró a Rivka, que va a ser la esposa de Yitzhak. Sobre esto, sobre ella, viene o se concentra la información de la Torá. Shmona Ele, estos 8, como dijimos, y Aldá Milcá le Nahor. Dio a luz Milcá para Nahor, a Abraham, el hermano de Abraham. Pilaksho, sin embargo, Nahor tenía una pilegesh, o sea, una concubina, una mujer, otra mujer. Ushemá Reumá. El nombre de esta concubina era Reumá. Vatelet Gamhi. Y también ella, la concubina, tuvo hijos de Nahor, a quien et Tebach 1, et Gaham 2, beet Tahash 3, beet Ma'aha 4. Son 4 hijos que tuvo Nahor de su concubina, de la misma manera que Jacob tuvo 4 hijos de las fajot, de las sirvientas de sus mujeres principales, que fueron Rachel y Lea, las principales, y las sirvientas fueron Bilá y Zilpa. O sea, hay una ashba'a, hay una igualdad, que Nahor tuvo 12 hijos, de la misma manera que Jacob tuvo 12 hijos. O sea, hay algo que conecta a una familia con otra familia. Muy bien, desde el punto de vista del pshat, de la explicación simple, todo lo que acabamos de estudiar viene precisamente, según Rashi nos dice, para el nacimiento de quien, de Rivka, que va a ser el shidduch de Yitzhak, debido a los pensamientos que tuvo Abraham de que tal vez hubiese muerto sin hijos. Sin embargo, esto tiene obviamente más profundidad. Hay más que podemos estudiar de este tema. Y es así. El pasuk Hafalev, cuando comienza a mencionar los hijos de Milcá, nos dice que el primero, el Bejor, o sea, el primogénito, fue Utz. Vet Utz Bejoró. Y después dice Beet Buz Ahiv. Y después Buz, su hermano. Porque dice así, y el tercero, Kemuel, no dice Kemuel, su hermano. Entonces, ¿por qué menciona solamente a Buz como el hermano de Utz y no al resto? Tendría que haber dicho, y dio a luz a este,
hermanos de quién, del primogénito, que era obvio que eran sus hermanos, también era un poco redundante decirlo. Entonces, ¿por qué hay una acentuación que Buz era el hermano de Uz? Nos enseñan en nuestras tradiciones orales que Uz se casó y murió sin hijos. O sea, él tuvo una esposa, pero no tuvieron hijos y murió antes de ser padre. En ese caso existía una ley muy antigua que después está estipulada y legalizada dentro de la Torá, que se llama Yibum. Yibum es lo que en castellano solemos denominar la ley del levirato. O sea, que cuando una mujer casada, el marido muere sin hijos, ella debe casarse con el hermano del marido o aquel familiar varón que está en vez del hermano, para que de esta manera tengan un hijo. Y este hijo sea la expresión biológica del marido que murió. O sea, para poder levantar el nombre del padre fallecido, que no logró tener hijos, es necesario que su hermano tenga un hijo con la cuñada. Esto es una ley muy antigua que, como dije, ingresó dentro de la Torá y que es parte de la legislación judía. Sin embargo, en nuestras épocas no se realiza porque lo que está detrás de todo este proceso del levirato, del cuñado, es algo que debe tener una percepción y debe tener una capacidad de comprensión más profunda que simplemente un hecho fortuito, natural, familiar. Y cuando nuestras generaciones, por ejemplo, han bajado tanto a nivel espiritual, en cierta manera no la viuda y no el cuñado entienden lo que está ocurriendo y lo que están haciendo. No existe una comprensión, a pesar de que lo hayan estudiado y lo sepan, y puede ser que tengan elevación espiritual, personas que cumplan, se conecten con el Creador, pero de todas maneras el sentido más profundo de lo que tienen que realizar no está tan claro. Como es así, entonces nuestros sabios decidieron que este proceso no se realice y que en vez de esto haya algo parecido a un divorcio, o sea que la viuda quede liberada de casarse con el cuñado y de esta manera ella puede después volver a casarse con quien desee, porque Bemet no hay una capacidad de comprender exactamente lo que ellos deberían hacer, lo que ellos están haciendo. Necesitan elevaciones espirituales que hoy día lamentablemente nosotros no tenemos, no comprendemos. Pero en aquellas épocas sí, en aquellas épocas en que las personas estaban como más compenetradas con una forma holística, o sea, total de comprensión de la realidad, podían también entender qué es lo que significaban estas situaciones donde había que lograr bajar almas cuando, por ejemplo, en el caso en que un hombre muere sin hijos, era necesario que esta alma bajase después a través del hermano con la viuda. En fin, en esas épocas sí era costumbre hacerlo, por las razones que ya expliqué, de que hoy no, entonces sí, porque ellos sí entendían más el proceso que se estaba llevando a cabo. Y esto fue lo que ocurrió con Uz. Muere y su esposa se casa con Buz, o sea, su hermano, y es por eso que lo acentúa. Buz, dice la Torá, Ajiv, su hermano. Y tienen un hijo. Este hijo, nuestra tradición, las tradiciones orales de Israel, opinan que este hijo fue Yov, quien va a dar después una enseñanza muy grande a Am Israel a partir de un libro que fue escrito, según como el Talmud lo relata, por Moshe Rabenu. Él fue quien escribió el libro de Yov. Si bien, de paréntesis, la historia de Yov, lo que ocurre con Yov y Yov mismo, es una discusión entre los sabios de Israel si existió una persona así, o si la historia de Yov fue creada por Moshe para enseñar principios sobre lo que a veces ocurre, que hay personas justas que padecen o sufren.
y qué está detrás a nivel ético o moral de esto que haya un justo que esté sufriendo. A pesar de esto, en un caso u otro, ya sea que realmente existió el justo sufriente o que simplemente fue una forma literaria que Moshe tuvo de expresar los sufrimientos del hombre justo, todos coinciden en que fue Moshe quien lo escribió. En esta entrega yo me voy voy a tomar la opinión de que Bemet Yov fue una persona que existió, que vivió mucho tiempo, que su capacidad de enfrentar el sufrimiento se extendió y fue un punto de protección para muchas personas que vivían cerca de él, debido a que el sufrimiento del justo hace que precisamente se produzca como una especie de protección material sobre las personas que están cerca del justo sufriente. Y vamos a explicar otro punto con respecto entonces a la historia de Job. Desde este punto de vista, como dije, entonces entendemos que Uz muere, Buz se casa con su esposa, tienen un hijo, ese hijo es Job. Pero hay algo más sobre Job y su función en el mundo. Escribe Rabbeinu Arizal en el libro que tiene que ver con los Gilgulim, con las reencarnaciones, lo siguiente. Dice, Terach es el padre de Abraham Avinu. Itgalgel beyov, reencarnó en Job. Ve'eshet Terach, y la mujer de Terach, que sabemos por nuestra Gemara, se llamaba Amatlai bat Carnevo, Amatlai, la hija de Carnevo. Itgalgel be'eshet Job, reencarnó en la esposa de Job. O sea, después de muchos años, cuando Job ya se casa, él mismo con su esposa son reencarnaciones de los padres de Abraham Avinu. O sea, en otras palabras, no olvidemos que Uz es el hijo de Nahor y Nahor es el hijo de Terach. Eso quiere decir que Uz es el nieto de Terach y su hijo espiritual, nacido biológicamente por Buz, que vamos a conocer como Job, él es la reencarnación del patriarca familiar Terach. ¿Y por qué reencarna? Como todas las reencarnaciones, porque tiene un tikkun que realizar, tiene algo que hacer. ¿Cuál es el punto del tikkun que Terach tiene que realizar y que lo va a realizar a través de los sufrimientos de Job? Terach irbale Akshia, como sabemos. O sea, Terach fue una persona que lamentablemente no fue un justo, sino que fue una persona que se comportó de una manera bastante ruin, era un idólatra, denunció a su hijo Abraham por negarse a ser parte del mundo de la idolatría, etc. Y fue el primer yatzran, podríamos decir, el primer formador, el primer meshavek, la primera persona que vio que había una posibilidad de marketing muy grande en la idolatría y se aprovechó de eso para su beneficio personal. Be'af ba al ishto, y además él tenía relaciones con su esposa, como Atlai bat Carnevo, ve'oda nida, cuando ella estaba con su menstruación. Cosa que a pesar que la Torá aún no había sido entregada y que lo prohíbe, de todas formas los pueblos se cuidaban de que esto no ocurriera. Pero él, siendo un gran innovador en todo lo que tenía que ver con las cosas prohibidas, también esto realizó. Beine, Dafka, precisamente mi maaseh tamé, precisamente de un acto impuro, ume adam tamé, y de una persona impura, bajar a Kadosh Baruj Hu leotzi et aviauma. De allí escogió a Kadosh Baruj Hu extraer precisamente al padre de toda nuestra nación, a Abraham Avinu alaba shalom. O sea, que Akadosh Baruj Hu saca justamente de algo que es tamé, que es impuro, aquella persona que va a ser la primera piedra sobre la cual está fundada toda la nación de Israel.
todo el pueblo judío desciende de Abraham Avinu. ¿Por qué? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu decide hacer algo así? Letzorech Abanat Inyan, para poder entenderlo, hay que comprender un poco algo con respecto a qué ocurre cuando Adán y Javá, los primeros padres de la humanidad, realizan el pecado del Etz Adat, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Rabbeinu Arizal explica que cuando esto ocurre, muchas de las almas caen, muchos de los contenidos espirituales de las personas que tenían que haber nacido en el futuro, caen dentro de la clipa, caen dentro de la impureza. O sea, antes del pecado todo era armónico. Después del pecado proviene una división de lo bueno y lo malo, que en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora está el bien y el mal presente en la realidad. Y por lo tanto, muchas de las cosas buenas se mezclan con las cosas malas. Eso es lo que nosotros conocemos actualmente como la necesidad de escoger. Y muchas veces escogemos supuestamente las cosas correctas porque tradicionalmente las hemos recibido como correctas, no porque necesariamente sepamos que son así. Pero en un principio era obvio que era bueno y que era malo. Después del pecado, y ese es el mashal, el símbolo de que se comió, ingresó dentro de nosotros y se confunde. Entonces hay cosas que están mezcladas de buenas y malas. Y muchas de las cosas buenas cayeron justamente, se mezclaron con las cosas malas. Y una de ellas son las almas, especialmente de las personas más elevadas. Y así ocurrió que el alma de Abraham Avinu cae precisamente, se mezcla entre la impureza. Y eso es la forma en que se manifiesta por el hecho de que él nace en una familia como la que nació, con un padre como él. Y poco a poco las almas van saliendo, Akadosh Baruj Hu las va sacando de allí, y de esa manera se van saliendo de la impureza y se van purificando o van ingresando por completo en su realidad de pureza. Y eso ocurrió con el alma de quien, de Abraham Avinu. Según lo que entendemos, entonces podemos comprender de que Hashem saca el alma de Abraham de este núcleo impuro para que brille de una manera completa, total, para que sea un centro de luz y una abrajá, va a decir la Torá, una forma en que toda la humanidad pueda enraizarse con la Kedushá, pueda ingresar precisamente a la santidad. O sea, el ejemplo de Abraham va a ser justamente el hecho de que él hace el berur, que separa dentro de sí mismo lo que está bien, lo que está mal, hace que sea una luz para nosotros para poder a través de él ingresar a todo lo que tiene que ver con la santidad, con la pureza, con la conexión con el Ein Sof. Es por eso que en el futuro, cuando ya estemos hablando de la vida de Abraham mismo, vamos a darnos cuenta de todas las cosas que él hace para poder justamente crecer espiritualmente y transformarse en una luz para todos los pueblos, Av Hamon Goim, un padre, un fundamento para todos los pueblos. Sin embargo, su padre, Terach, no queda completamente abandonado, sino que en el misterio de las almas, Akadosh Baruj Hu no deja que las almas queden abiertas o los procesos queden sin terminar, sino que los procesos deben cerrarse. Y para eso, aquellos que se han alejado y han abierto cosas no buenas, deben volver nuevamente en Gilgul, o sea, en reencarnación, y terminar de completar, terminar de cerrar aquellos procesos que quedaron abiertos. Y esto es el Sod, obviamente, este es el centro, el núcleo de la reencarnación. Y así ocurrió con Terach, que siendo él una persona que hizo idolatría, siendo él una persona que traicionó, entre comillas, la visión monoteísta de su hijo y lo entregó para que lo maten, para que lo encarcelen, etc., vuelve nuevamente reencarnado en un descendiente de él, para que él, este descendiente conocido como Job,
sea el que vaya a hacer el tikkun por él, o sea él el que va a corregir aquellas cosas que Terach hizo mal. Hay muchos remazim, hay muchas alusiones en la Torá, en los Psukim, donde vemos precisamente las similitudes que hay entre la historia de Job y todo lo que tiene que ver con Terach. Pero el punto más importante de esta reencarnación está justamente en el hecho que los sufrimientos del justo, sabemos que Job era un hombre justo, como lo trae la Torá, tienen una matará, tienen una finalidad. Y esta finalidad fue justamente purificar el alma de Terach. ¿Para qué? Para que de esta forma pudiera alcanzar o cerrar el ciclo que quedó abierto generaciones antes. Y también es notorio y es importante comprender que esta raíz que tiene que ser corregida viene a través de Uz. Uz, el mejor de Nahor, que muere sin hijos, ya lo expliqué. Su nombre, Uz, es un nombre muy especial porque viene de Etz, que significa árbol. Sin embargo, entre la primera letra y la segunda letra hay una letra Vav. Que la letra Vav, el número 6, tiene connotaciones positivas y también connotaciones negativas. Las connotaciones negativas son que la Vav es como el símbolo de una serpiente, ¿no? de algo que repta. Y Etz es el árbol, o sea, es el lugar que provoca justamente el que exista esa falta de conexión y falta de armonía en el mundo que conocemos como el Het de Adán y Java. Entonces, dentro del árbol hay una serpiente, dentro del árbol hay algo negativo, y eso es lo que necesita ser corregido. Volver nuevamente a tener un Etz, a tener un árbol que sea por sí mismo algo fuerte, sin la Vav. Es por eso que más adelante en la Torá, cuando Moshe Rabenu va a mandar a los espías a que vayan a ver en la tierra de Israel, cuando ya Israel está en el desierto, salen de Egipto y tienen que ingresar, Moshe manda a 12 espías. Pasan cosas que pasan, pero lo importante es una última pregunta que Moshe le hace a los espías, que ellos tienen que fijarse, tienen que poner atención. Dice allí Moshe, vean si hay un árbol que les dé sombra, un etz. Porque Rashi nos comenta sobre ese lugar que Etz, si todavía está vivo Job. Porque eso quiere decir entonces que Job se transforma de Uz, la Vav, dentro del árbol, a Etz, o sea, a un árbol esta vez sin la serpiente. Y mientras eso esté en Eretz Israel va a ser muy difícil conquistarla, porque eso quiere decir que el justo Job llegó a un nivel espiritual tan alto que se transforma en una sombra, o sea, ese árbol da sombra, protege a las personas que viven en Eretz Israel. Vuelven los Merraglín y la respuesta de aquellos que son fieles al mensaje de Moshe es que Sar Tzilam, desapareció la sombra, o sea que el árbol ya no está porque Job había muerto. De aquí entendemos que el Maagal se cierra y que el tikkun de Terach fue realizado, la corrección de Terach fue realizada precisamente por ¿quién? Por Job. Él es el árbol ya corregido, del cual Moshe temía que si seguía vivo podía ser un obstáculo, pero cuando ya se entera que no está, entonces entiende que la tierra de Israel ahora puede ser entregada a Am Israel. El tikkun fue realizado y Job ya no está. Este es uno de los sodot, uno de los puntos importantes, profundos de estos últimos psukim de nuestra parashá. La aparición de Job, el tikkun de Terach. Shalom, shalom.